¡Tachán! ¡Y sorpresa! ¡Na, na, 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 na! ¡Fiesta! ¡Cumpleaños! Pues sí, el día 20 doy mi... ¿Cuánto cumplo? Nací el 20 del 2 del 74, a las 5:55 de la mañana. Mi madre es madrugadora, siempre le gusta levantarse pronto. Y yo pues le he seguido los pasos, y ahí estaba. Y entonces creo que cumplo 47 vueltas al sol. Al ser un número 7 y cuidarme, intentar ser feliz y ciertas cosas, aparento físicamente pues 5 o 10 años menos. Y a nivel de experiencia de vida, como he vivido muy rápido, muy a prisa y sin muchas limitaciones de quedarse estable en un sitio, de limitarse o atarse, o formar una familia, o tener un trabajo fijo y esas cosas que hace normalmente la sociedad, pues he vivido como si tuviera 70, 80. Entonces es una vuelta más al sol. La verdad es que los cumpleaños para mí no son no son un día bonito, no son porque es como que te recuerdan que eres más mayor. Siempre he tenido un poco de síndrome de Peter Pan. Creo que de adolescente quería tener 16 años para poder trabajar, para poder laborar, para comprar una moto, un barco, una autocaravana y viajar por el mundo y moverme. Luego a los 16 ya tenía la moto, ya estaba deseando a los 18 y a los 16 tenía también el título de patrón de barco y a los 18 estaba esperando para tener la autocaravana para poder viajar. Y, y fueron esos, ¿no? Es como, creo que son las pocas veces que he deseado que el tiempo pase rápido para cumplir una edad, ¿no? En este caso. Y, y la última vez que celebré como un cumpleaños así creo que fueron los 20 años. Los 20 o 22 años, que consideré que era una edad apropiada, suficientemente maduro para saber lo que es la vida, suficientemente joven para emocionarte aprendiendo día a día, pero conservando el cuerpo, la vitalidad, la fuerza y esas ganas, ¿no? Esa energía y esa flexibilidad, porque me he roto el cuerpo muchas veces y llevo unos cuantos puntos de sutura por todo el cuerpo, huesos rotos. Jugar a ser inmortal, que dice mi padre. Deja de jugar a ser inmortal porque tu cuerpo se abolla y hay que cuidarlo. Te lo han prestado para esta reencarnación, cuídalo, ámalo, respétalo. Y cada vez he sido un poco más consciente de eso y haciendo sí, sigo actuando sin miedo, pero tengo más conocimiento. Entonces me pasan menos cosas, aunque sigo haciendo las mismas locuras. Y dudo que cambie. He muerto 13 veces. 13 veces podía estar muerto y algunas me han salvado. Algunas veces los médicos, otras veces alguien de arriba. He escuchado una voz externa que me decía levántate o despierta o sal, mueve. Otras veces era mi propia voz retonando en mi interior. Otras veces me he podido salvar por conocimiento, porque sabía lo que tenía que hacer o cómo actuar ante un envenenamiento y no llegaba al hospital o ante ciertas cosas, ¿no? O saber coserte cuando te has abierto una pierna, cosas así. Y eso se lo debo a mis padres y a lo que he estudiado, a lo que he aprendido, a lo que he viajado. Y si sigo por aquí después de 13 muertes es porque algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer
Y, y un poco viene ahí la historia de por qué Casinos, por qué este vídeo y por qué este momento. Soy el hijo segundo de mis padres. Está mi hermano mayor, a los meses nazco yo, a los meses nace mi hermana, luego nace mi hermano, luego mi hermano, así vamos, ¿no? Y bueno, siempre un poco he intentado ser diferente, quizá por llamar la atención, quizá por no ser el primogénito, ni ser estaba la nena y el primogénito y yo era un poco el invisible, o me sentía así, pero no era para nada así. De hecho, yo era el más visible porque siempre la estaba liando, así que como que no. Y, y cada zapatillazo que me ha dado mi madre me los he merecido todos. Y, y siempre me gustaba el viajar, el aprender. Tuve la suerte de tener unos padres muy viajeros. Ya viajaban ellos cuando estaban enamorados y con un 600, o sea, 600. Y luego con un 131 y luego ya pusieron una tienda de campaña en el techo, luego una que era un remolque, luego una roulotte, luego una autocaravana. Entonces me crié con esa vida nómada de que cuando los demás niños del colegio salían a las 5:30 de la tarde un viernes y se iban a casa o se iban a hacer actividades extraescolares para que llegaran cansados a casa a las 8 o las 9 de la noche y que no molestaran, tuve la suerte de que mis padres muchas veces, por no decir, no sé, semana sí, semana no, nos íbamos o a la playa, cogíamos la caravana o la autocaravana según el momento, según según la edad que tuviéramos o cuántos hermanos éramos. Y, y viajábamos. Desde ese mismo viernes, igual nos íbamos a Andorra, mi padre y mi madre conducen y de repente 650 kilómetros del tirón, dormíamos ya allí, pasábamos el fin de semana por allí, hacíamos una compra para el mes así más económica y de vuelta el domingo por la noche volviendo y nos estaban dejando mis padres en el colegio. Había veces que llegamos de noche, otras veces llegamos ya como para ir al colegio. Y con una cara de felicidad y de libertad, de amor, de conocimiento, de todo lo que vivíamos viajando, todo lo que mis padres nos enseñaban, las canciones, la unión familiar, todos esos momentos, ¿no? Y claro, ese aterrizar luego en la ciudad de Valencia y en el centro encima, y en un colegio de curas que era bastante duro, al cual debo mucho agradecimiento a los hermanos maristas por una buena disciplina, una buena educación. Pido perdón a esos profesores que me consideraron por imposible, por indomable en ciertas asignaturas, pero bueno, hay ciertas cosas que están caducadas en la educación y hay cosas que no voy a utilizar en mi vida y hay métodos educativos que no son los apropiados. Con sangre la letra no entra. Así que, bueno. Entonces, tengo suerte de que mis hermanos y yo también estudié formación no reglada para dar clases y mis hermanos también y somos profesores diferentes a lo que vivimos, ¿no? Pero tuvimos que vivirlo para poder comparar y saber cómo no se deben dar clases para saber dar clases. Incluso mi cuñado, el hermano de mi hermana Paloma, mi cuñado Tony, es un perfecto profesor porque motiva, educa, se pone al nivel de ellos y les muestra y les abre la mente, les hace pensar, les hace cuestionar y cuenta. Y para mí eso es la verdadera educación. Porque ser inteligente es cuestionar, es preguntar, es pensar que la vida tiene muchos puntos de vista y que muchas veces la historia, por ejemplo, la escriben los vencidos, los que vencen, nunca los vencidos.
Entonces es un poco absurdo decir, ¿no?, que la conquista de América. ¿Por qué no ponen genocidio americano de la Iglesia Católica en 1492? No sonaría tan bonito, ¿no? ¿Conquista de qué? Conquistar es someter, es invadir. Entonces, habría que enseñar otro tipo de historia en el colegio. Y muchas cosas más prácticas, ¿no? Como coser, planchar, cocinar, cultivar la huerta, ser autosuficiente, saber coserse un botón, hacerse unos bajos de un pantalón, hacerse su propia ropa, en vez de enseñar cosas absurdas que ocupan la mente en el mejor momento de su vida de apertura de conocimiento. Y encima clasificando a todos los niños con unas notas iguales cuando todos somos diferentes. Y yo ahí pues me demarqué un poquito. Entonces no me sentía parte de esa educación ni me sentía parte de esa ciudad. Y gracias a la afición que nos inculcaron nuestros padres y ya nuestros abuelos, he tenido unos abuelos muy viajeros que han dado la vuelta al mundo, entonces eso estaba ahí, ¿no?, latente. De hecho, mis primos viajan, o sea, toda la familia viaja. No es raro que ya están en 30, creo que 35 países llevo. En algunos he repetido, algunos varias veces. Y lo que me queda, y esperemos que todo esto pase rápido y se pueda viajar bien, ¿no?, y se pueda viajar pronto. Porque si pone la obligación del pasaporte de vacunación y si no tienes la vacuna no viajas, pues que les den la vacuna a ellos. Bueno, igual es que se las pongan todos a ver si se mueren, ¿eh? Y los que estén vivos y sobrevivan, pues seguramente no querrán ni hablar de la vacuna. Entonces, ese viajar por el mundo y ese conocimiento empezó ya en mi adolescencia, como no, ese despertar hormonal, ¿no?, de cuestionar a los lugares que íbamos, estar, por ejemplo, en Austria o en Suiza o en ciertos países y no visitar, para mí, por ejemplo, museos de arte o museos de ciencias naturales, que sí que había suerte y los visitábamos. A mi madre le encantaban. Así que hemos visitado lugares de poder, sí que hemos hecho muchos trabajos energéticos, sí que todo lo que es los cascos antiguos, las zonas históricas. A mi madre le gustan mucho las catedrales, los mercados, las plazas principales, todo esto, ¿no? De hecho, podría decir que he dormido en las plazas principales de todas las capitales de Europa, como si dijéramos, y nunca nos han echado. Del único sitio fue en Benidorm, dormir en la playa, en el paseo, vino la policía a echarnos. Porque no se podía hacer camping, por dormir en una autocaravana sin haber hecho nada, simplemente estar dentro durmiendo. O sea, cosas absurdas, ¿no? Quizá el camping de Benidorm es accionista el alcalde, entonces... Bueno, entonces, a lo que vamos. Que cuando yo quería viajar a un parque natural o visitar ciertas zonas más mágicas, más profundas, más alejadas de lo típico turístico, como si dijéramos, pues tenía mis enfrentamientos con mis padres. A veces me hacían caso, a veces no. Había que gestionar bien los días y los kilómetros. Y yo deseaba tener mi libertad con mi autocaravana para poder moverme. Que ya lo pude hacer con una Volkswagen Caravelle. Y estuvo bonito esos viajes. Entonces, esa libertad, claro, cuando ves ya primero Europa, luego ves el norte de África, luego ya quieres seguir conociendo el mundo, te vas a Asia, luego Sudamérica, Centroamérica, y quieres ir recorriendo el mundo. Me falta Oceanía porque no me dieron el visado, porque intenté ir a Nueva Zelanda desde Japón y en Japón me habían puesto tres toquecitos la policía de Japón por acampar en el campo, o sea, cosas, por coger unas obsidianas del suelo y por qué más, y bañarme desnudo en una playa. Y me habían dejado como una anotación. Entonces se ve que cuando metieron mis datos salí como persona no grata y como que no, no era muy viable dejarme ir a Nueva Zelanda. A ver si me iba a bañar en bolas por ahí con los kiwis. Y no me dejaron.
Entonces es el único continente que me queda, ¿no? Oceanía. Pero bueno, sin prisas, tampoco llevo yo. Si se puede, se puede, mientras voy mejorando mi inglés, porque el inglés, el poco inglés que hablo para defenderme viajando es muy de la India o muy de Inglaterra y para nada es de Norteamérica o de Oceanía, ¿no? En Nueva Zelanda lo puede comprobar en Filipinas, que al ser colonia, o sea, haber tenido ese protectorado de Estados Unidos y hay muchas bases militares, hablan un inglés norteamericano muy raro para mí, ¿no? Para el que había podido aprender. Entonces, voy poco a poco practicando más el inglés norteamericano o neozelandés para si toca el viaje poder llegar allí, alquilar una autocaravana y dar la vuelta a la isla de 1 a 3 meses. Ese sería lo que me gustaría. Pero bueno, quizá de aquí 5 o 10 años. Porque hay unas misiones superiores, hay unos proyectos mucho más grandes. Es cambiar la Tierra, es cambiar el sistema, es un mundo alternativo, real, feliz, que vaya acercándose a quinta dimensión. Tenemos desde el 2021 al 2023, tenemos 2 años solo para hacer el tránsito y el cambio. En ese tránsito y cambio se ha de desmontar la economía. En este desmontar la economía, luego surgirá la nueva economía. Pero el lado oscuro quiere hundir la economía para luego poner un mini sueldo para que la gente viva en pobreza y control. Y controlar el dinero, que sea todo digital, que todo el mundo, que nadie tenga la posibilidad de hacer lo que quiera, estar todo controlado. Pero eso se va a desmontar. Eso ellos ya han perdido, están ya coleando. Pero mientras se está desmontando el sistema y tenemos 2 años de esto. Entonces, ya que los oficios que los que hago y en este vacío de ingresos que voy teniendo aquí, en el proyecto de la escalinata, que es para lo que hago este vídeo, para en este cumpleaños pedir una ayuda económica, y cuando ya todo esté un poco más levantado, una ayuda de voluntariado. Porque ahora mismo si viene gente a ayudar, la verdad es que alojar sí, tengo arriba, en el piso de arriba, 6 camitas, hay unos baños, pero me gustaría hacer como pequeñas casitas, pequeñas casitas temáticas de cada forma de bioconstrucción, una de paja, una de piedra, una de cristal, una de que sea una cueva, otra que sea de madera, otra que sea de papel, y hacer muchos tipos de bioconstrucción y que esas propias casas sea para alojar voluntarios. Y en un futuro, pues quizá hacer una ecoaldea. He estado en muchas ecoaldeas en el mundo, en varios países. Habré visitado pues unas 18, 19, no son muchas. Y solo he visto que funciona una, que es Findhorn, que está en el norte de Escocia, que es autosuficiente, que aún tienen un exceso de producción y compran tecnología, compran cosas que no pueden fabricar ellos. Pero llevan 30 años y son mucha gente. Son en invierno 300 personas y en verano 700 personas. Y llevan 30 años levantando aquello. De hecho, ya las personas primigenias que lo montaron, creo que queda una abuelita o dos, creo que ya no quedan casi esas personas que lo iniciaron después de una época del fin de la época hippie y después de un festival de verano, se reunieron un grupo de amigos en un camping a pasar el verano, luego llegó el frío, no se fueron y se fueron haciendo su casita para pasar el invierno y hacían artesanía, lo vendían para subsistir, otro hacía mermelada, otro cultivaba la huerta, luego hacían trueque, al año siguiente vinieron amigos, se quedaron y se fue haciendo más grande ese camping, compraron el camping y fueron comprando tierras conforme iba llegando gente, haciendo cosas comunes y cada uno haciéndose su casa. Y llevan 30 años y funciona perfecto. Tiene sus normas, tiene su estructura para que funcione, porque otras ecoaldeas que he visto acaban siendo una secta o acaban disolviéndose porque no hay compromiso o porque es un caos o porque es un libertinaje
o eso, hay como... Había un proyecto en beneficio que es al lado de Órgiva, en la Alpujarra, en Granada, y aquello de Coaldea tiene poco, es más... Bueno, es divertido pasar por ahí, lo dejo ahí. Y estaba el puente del Arco Iris aquí en Valencia, hay muchas por ahí, muchas. En Portugal me han hablado de una que funciona, pero no la he visitado, entonces no puedo hablar de ella. El proyecto es que cuando yo llegaba a la ciudad a vivir con la familia, pues ya desde adolescente, pues yo insistía mucho de vámonos al campo, vámonos a vivir fuera, vámonos fuera. Y estuvimos mirando de comprarnos algo fuera, pero pues por mis hermanas, mi madre, algo alejado, pues que si los miedos, que si el medio de transporte, todo esto pues lo hacía un poco inviable. Y mi padre es del pueblo de Rocafort, nació allí y tenemos ese vínculo con el pueblo y pudimos comprar una casita allí que más o menos cuando la compramos, yo de pequeño jugaba ahí, era un campo de almendros donde compramos la casa, pero fueron construyendo todo y quitaron el bosque. O sea, cuando empezamos a vivir ahí aún quedaban campos, había un bosque y ahora hay urbanizaciones, ¿no? Que si una se llama, antes había un pinar y ahora se llama el Pinar, antes mirabas un sitio que había muy buenas vistas y ahora son los altos de Rocafort, ¿no? O de Miramar. Es como que han dejado el nombre solo, han quitado todo y de vivir, que vivíamos en esa zona, vivíamos, no sé, 30, 40 personas, se podía pasear, no pasaban muchos coches, lindábamos con el campo, con el monte, veíamos el mar, muy a lo lejos, a unos 15 kilómetros, pero se veía de lejos el horizonte. De repente empezaron a construir, a construir, a construir. Y años de construcción, y venga a venir gente, tráfico, coches, pito, de repente se había venido a vivir la ciudad ahí, ¿no? Y luego que al estar a las afueras del pueblo, había que coger el coche para cualquier cosa, para comprar el pan, para ir a por lo que fuera, al colegio. Entonces era también un poco, te vas a algo ecológico y estás consumiendo y moviendo un montón de coches, un montón de... O sea, ya no era viable y no era cómodo. Y ya mis hermanos empezaron a enamorarse y a irse ya de casa, la casa se quedó grande y al final mis padres se volvieron a la ciudad y yo me sentí un poco desubicado. Y estuve viajando mientras se vendía la casa y buscando un poco. Y durante 2 años estuve buscando un terreno. Claro, un terreno y la verdad es que no sabía muy bien el qué. Cogí un asesor de empresa, le pagué una sesión de 1 hora, me acuerdo que me costó mucho, 90 euros me cobró de 1 horita, yo cobro 35, pero bueno, me centré un poquito y me dijo, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué defínete? ¿Qué buscas? Entonces me hizo definir un poco el proyecto de la escalinata y era como que me hacía interrogatorios, una tormenta de ideas donde me hacía cuestionarme y definir quién soy, qué quiero y dónde me veo en 1 año, 5 años, 10 años, ¿no? Bastante interesante, lo recomiendo a nivel de orientación, ¿no? Y, y ahí surgió un poco, porque yo tenía claro que la ciudad me consumía, la ciudad. Puedo bajar un día o dos a la semana, hacer compras, visitas, a ver a mis padres, a pasar consulta, a las cosas, ¿no? Pero cuando llego a casa, la sensación de estar en el campo, levantarte con los pajaritos, no escuchar nada más que la naturaleza, no ver tráfico, no escuchar, o sea, la paz para mí es como estar de viaje o estar de vacaciones, ¿no? Y es lo que pretendía. Entonces quise definirme. Me he criado en el mar y he navegado desde pequeño y el vínculo con el mar lo tengo fuerte. Entonces el asesor el orientador, el coach que dicen ahora, lo que me dijo, bueno, haz una lista de lo que quieres y vamos a hacer un plan de actuación para que encuentres eso. Entonces simplemente eso, me dijo, ¿qué quieres? ¿Dónde lo quieres? Y yo le dije, bueno,
¿Qué sería importante para mí? Cerca del mar, o ver el mar. A mí con ver el horizonte, con ver el mar, con saber que está ahí, ver el mar por la mañana cuando me levante, eso para mí es mucho. No me importa estar lejos. Porque cuanto más cerca de la costa, más caros son los terrenos. Entonces, bueno, vale, ver el mar. La siguiente era, quiero estar máximo a media hora de Valencia. Media hora son unos 40 kilómetros, 45, 50 kilómetros por autopista. Entonces, como máximo para no darme pereza, subir y bajar. Hay días que bajo a Valencia y subo 2, 3 veces. Y no compensa ni en tiempo, ni en dinero, ni en gasolina, ni en desgaste de coche, ni... No compensa. Entonces, quería máximo media hora. Vi cosas a hora y media, montañas enteras, campos y campos que se podían comprar. Pero, ¿quién vendría a verme? ¿Cómo yo bajaría? ¿Cómo me movería? Me acabaría volviendo un poco ermitaño y tampoco quería eso, quería algo cercano, social y que si vienen a dar cursos o a recibir cursos, que media hora no es nada. La gente que vive en Madrid se hace 1 hora, hora y media de coche para ir a trabajar o para volver. Simplemente cruzar Madrid ya es 1 hora. ¿Qué es media hora de estar en la naturaleza a irte al centro de la ciudad en media hora? Eso no era nada. Entonces, es lo que me planteé, ¿no? Media hora de la ciudad. Luego otra cosa que tenía clara era sin vecinos. Sin vecinos por toda la experiencia que había tenido viviendo en el pueblo, en la casa de al lado, que sí tenía un montón de gatos y cuando estaban en celo no te dejaban dormir por la noche, vengan a maullar. El otro tenía perros y yo también tenía perros. Entonces, cuando se montaban ahí los ladridos era una jauría de que también no podías descansar o molestabas. Un montón de niños que no siempre hablan bajito o últimamente no hay mucha decencia ni mucha ética y eso de hablar a gritos, insultar o hay poco respeto, ¿no? A los vecinos y a esto. Luego también el tema de la convivencia, tenía unos vecinos que me aparcaban siempre en la puerta de mi casa y yo tenía que entrar en el garaje a trabajar o a hacer cosas en mi taller y tenía 2, 3 coches de ellos en la puerta. Y una vez, 2 veces, al final te cansas, ¿no? Y digo, yo quiero tener mucho sitio para aparcar, quiero no tener problemas con vecinos. Entonces, en la lista puse sin vecinos, sin vecinos. Luego también puse que quería mucho terreno, porque el fin era, sí, hacer mi casa, mi refugio, mi cabañita, pero que pudiera venir más gente. Luego hacer una escuela para poder aprender y enseñar. Y luego el siguiente paso era que más gente que pensara como yo pudiera venir. En un principio hacer retiros para reencontrarse, para hacer terapias, para hacer limpiezas, para hacer duelos, para pasar una temporada, una semana, un mes. Y luego que hubieran familias que quisieran vivir aquí y que hiciéramos una pequeña comunidad. Ese era el proyecto. Entonces la idea era tener como mucho terreno. Claro, cuanto más cerca de Valencia, los terrenos, las parcelas son más pequeñas y mucho más caro. Y siempre hay vecinos, siempre hay vecinos. Entonces tenías que irte más lejos y más lejos y más lejos, mucho más lejos. ¿Qué más cosas pedí? Quería tener agua cerca, porque para mí el agua es vida. Y quería tener huerta, quería tener muchos frutales, muchas plantas, muchas flores, y quería estar rodeado de verde. Porque había visto terrenos y era todo árido, un páramo árido, sin árboles, sin nada. Y yo quería bosque, yo quería campo, yo quería dar la vuelta y sentir la naturaleza, ¿no? Sentir un sitio. Luego puse también que fuera energético, que estuviera conectado con la naturaleza, que estuviera activo, vivo. Hay ciertos lugares que están desconectados, que están yelmos en vida, en energía. Pero hay otros donde están activos. Y yo quería un punto activo, para hacer un lugar de poder donde mover energía y poder ayudar a la tierra y poner mi semillita, ¿no? de energía en esta gran red de conciencia mundial. Entonces, que tuviera ese punto energético, que estuviera rodeado de verde, sin vecinos, con agua cerca. Tengo a 80 metros, un poco más arriba en mi montaña, o sea, de la casa un poquito más arriba, y un canal de agua del canal
canal principal del Turia se llama, y viene el pantano de Benajever y de Loriguilla. Hay dos pantanos y viene un canal con agua que abastece todo lo que es el valle de lo que es el Camp del Turia. El Camp del Turia está regado por el canal este y por el río Turia. Y lo tengo a 80 metros, o sea, tengo agua ahí cerca. Entonces, claro, ahora ponte a buscar, ¿no? Lo que me aconsejó el chico este que me hizo de coach, me cogió un plano de Valencia y empezó a trazar círculos, como una espiral, desde el centro donde viven mis padres, radiando hacia afuera, ¿no? Y empezamos a marcar en rojo zonas posibles que estuvieran en un máximo de 30 minutos conduciendo y ahora había que empezar a visitar. Y durante 2 años estuve haciendo escapaditas, a veces fin de semana, a veces entre semana, y estuve buscando parcelas, terrenos. Claro, lo normal aquí, pues cuando no conoces el lugar, pues vas a una inmobiliaria, ¿no? O te metes en páginas de internet y, bueno, antes no era tan habitual lo de internet, estamos hablando hace 10 años. Tantas páginas, ¿no? Como Idealista o como Segunda Mano, como un montón de páginas ahora que ya puedes directamente con personas físicas o directamente con el particular. Y yo fui a inmobiliarias, fui a una inmobiliaria y fui a ver un terreno en la Sierra de la Calderona, que es un parque natural muy bonito en la montaña. Un poquito más arriba se veía el mar, rodeado de bosque, tenía todo lo que yo estaba buscando. Y nada, fui a verlo y el de la inmobiliaria me empezó a meter prisa, que si hay más gente que lo quiere ver, que te lo van a quitar, que ven a darme una señal, y di 1.200 euros y para la señal, porque me estaba metiendo prisa, como que me lo quitaban, que esa misma tarde iban, que si no iba y pagaba dinero, que luego con el tiempo me he dado cuenta que es una estrategia de estafa que utilizan para vender y metiéndote prisa y como que vas a perderlo y es una oportunidad. Fui a la semana siguiente fui al ayuntamiento a pedir los papeles con la documentación para ver licencia de obras, para construir, y me dijeron que no, que era un parque natural, que estaba prohibida la edificación, que no se podía hacer ningún proyecto, ni de bioconstrucción, ni hacer una ecoaldea, ni hacer una escuela, ni hacer nada. Que eso era un trozo de monte que se quedaba como estaba. Y que encima tenía una cueva, que se llama Cueva del Moro, dentro de la parcela, y que era como un bien que no se podía ni vallar porque no se podía cerrar esa cueva. Y a mí me gustaba la cueva, a mi padre también le gustó mucho la cueva. Y digo, vale. Entonces fui al inmobiliario y digo, oye, que esto no se puede vender, que esto que no me dejan edificar. Ah, lo siento, haber investigado antes. Aquí has firmado un contrato dando la señal que si te retiras es culpa tuya y pierdes la señal. Y mira, la inmobiliaria llave maestra me engañó, me estafó y como lo firmé, pues tuve que aguantarme, ¿no? Pero me quedé bastante quemadito con la inmobiliaria, con las inmobiliarias, ¿no? Por esa... me imagino que habrá gente que es buena, otros no tanto. En este caso me tocaron unos listos de Vétera. Así que tener cuidado por ahí por Vétera, llave maestra, que estafan un poquito. Y que, bueno, estafan. Si tú firmas, entonces la letra pequeña te has leído que si te retiras pierdes la señal. Vale, no es una estafa. Pero bueno, es como cuando me dediqué a buscar de otra forma. Y me di cuenta que en los bares de los jubilados, en donde juegan a las cartas, en los locales sociales, donde están los abuelitos, que son gente que, pues, que en ese pueblo, allá donde vas, tienen tierras, tienen casas, muchos ya están mayores, ya no cultivan, ya las están abandonando. Y sería fácil y por un precio razonable y sin la comisión de los piratas de las inmobiliarias, pues encontrar algo mejor. Y empecé a moverme y a preguntar en esos bares a la gente mayor. Y ahí,
me hablaban de, ay no, eso tienes que preguntar a un marchante. Hay un marchante tal, a veces me dan el teléfono o pregunta por no sé quién. Un marchante es un señor que de forma alegal hace de inmobiliaria y se entera de alguien quiere comprar, él pregunta y busca quién vende. Es como un intermediario. Pero su comisión, por ejemplo, yo llegué aquí a Casinos y encontré en un bar del jubilado de la musical, pues pregunté y me hablaron de un marchante, quedé con él y me dijo, mira, yo te voy a enseñar varios sitios, mi comisión son 300 euros. Y me lo pagas cuando vamos al notario y te acompaño. Me pareció honrado después de haber perdido. Solamente era la señal. Aquello se quedaba en una comisión, creo que era de 3.000 euros o algo así, la inmobiliaria. Y este hombre se dedicó durante 2 días a enseñarme un montón de terrenos, me llevaba la fotocopia de las escrituras, me acompañó al ayuntamiento a preguntar. Ya, algo real, cierto, humano, cercano, y me pareció honrado y se lo ganó cada euro de esos 300 euros, se lo ganó el hombre. Y me enseñó el terreno este y bueno, y fui al banco, me dieron un préstamo y lo compré. Y al lado había una casita y fui al banco, pedí otro préstamo y lo compré. Y fui comprando con muchos préstamos, con 7 préstamos, 2 hipotecarios, porque tuve que rehipotecar para reformar la casa y vallar, y préstamos personales. Y me metí hace 10 años en 2.000 euros al mes, casi nada. Pero la idea era comprar mucho terreno para poder hacer grandes proyectos. Y bueno, y luego te das cuenta que llevas un montón de años pagando y no has devuelto aún el préstamo, solamente estás pagando intereses. O sea, 10 años pagando intereses. Y ahora empiezo a quitarme el préstamo, ahora. Y ahora de repente, si dejas de pagar, se queda en el terreno y aún debes la deuda, porque tú pagaste intereses, no has pagado la deuda. Entonces aún se lo quedan y aún, o sea, no sé, cosas muy raras, ¿no? De estas cosas que deberían dar en el colegio. Mira, eso estaría bien. En vez de dar, no sé, quitaría muchas asignaturas. Y pondría eso, economía. Economía desde saber comprar, a saber pedir un préstamo, a cómo funcionan los bancos, a todo eso. Eso sería muy, muy viable. Pero claro, los estafadores no les conviene, los usureros no les conviene que eso se destape. Porque si no haríamos como los chinos, que nos prestamos entre amigos o entre familia, lo devuelves en un año, trabajas un montón, lo devuelves el préstamo en un año sin intereses y, ya tienes pagado la casa en un año o en 2 años. Y te comprometes a ayudar a otra persona, ¿no? Es como una cadena de favores. Que es interesante. Eso. Entonces, he estado arreglando esto, construyendo, haciendo cosas. Y en un principio el proyecto lo hice con la chica que estaba saliendo, que al final se fue a Indonesia y se enamoró del lugar y se ha quedado allí. Ahora es monja budista en un monasterio en Indonesia. Y yo me quedé un poco como desmotivado, ¿no? Y me tiré pues me he tirado creo que 7 años viajando por el mundo y cuando estaba en España pues me dedicaba a dar cursos por España y en casa he estado durmiendo, el año pasado dormí 32 días, el año pasado, en casa, aquí en Casinos. Pero porque estaba como huyendo, ¿no? Un poco del proyecto, porque me faltaba esa motivación, esa energía o ese fin, ¿no? De para qué voy a hacerlo o por qué. Pero conforme se han desarrollado todas estas cosas, con la pandemia esta del sistema oscuro, con que tiene que nacer la nueva tierra, con que hay que hacer una escuela para los niños nuevos que están llegando, diferente, una escuela diferente. Seguramente en las ciudades dentro de poco no se podrá vivir y hay que vivir en comunidades o más en el campo y tener autosuficiencia.
volví a tener un poco... O sea, la verdad es que me pararon los pies para viajar porque tenía que estar otra vez en México y porque me dejé medio viaje y me tuve que volver por la pandemia. Entonces, el volver a estar aquí, volver a ilusionarme, volver a conectarme con el lugar y también el no tener la posibilidad de hacer mercados de artesanía, no poder dar cursos presenciales y no poder eso, pues he tenido más tiempo de estar aquí. Y he estado haciendo cosas y he estado construyendo y he estado haciendo cosas, pero claro, llega un punto en que ya el tema económico se finiquitó. Y ya falta pues para pagar la hipoteca, para seguir construyendo, para hacer las casitas para la gente, para los voluntarios. Me gustaría hacer también una escuela, me gustaría... Ya, tengo muchos proyectos. De hecho, me gustaría hacer como un crowdfunding con distintos proyectos, hacer un recorrido, hacer un vídeo recorriendo toda la escalinata para que lo conozcáis, hacer un vídeo sin cortes, enseñándoos todos como una película. Vaya, me voy a quedar sin batería, así que hablemos rápido. El caso es que ya os he contado la historia de que el sábado 20 es mi cumpleaños, que por qué pido esta ayuda económica. Es como un regalo de cumpleaños para mí, es súper agradecido. La verdad es que me cuesta, creo que pocas veces pido algo. Me he dedicado más a dar y a servir, a cuidar y proteger e intentar aprender y enseñar que como siempre me he considerado autosuficiente y lo que he necesitado lo he buscado, no he tenido la necesidad de pedir. Pero en este momento y para seguir con el proyecto y crear este lugar, pues sí, me encantaría esa ayuda. Sí, en un principio económica para seguir pagando al banco, sinceramente, hasta que pueda volver a laborar. Y también el poder comprar materiales para seguir construyendo, para crear ese lugar, ¿no? que me gustaría para compartir y para que sea una semillita como otras muchas para poder cambiar el mundo. Entonces, al pie del vídeo pondré las formas pues con PayPal creo que te metes en la cuenta de PayPal, tu cuenta de PayPal, y con mi email, que lo pondré abajo, que también por ahí me podéis contactar, con mi email creo que me llega a la cuenta de PayPal. Luego, con mi teléfono móvil, con el número de teléfono móvil para la gente de España o Europa, con la aplicación Bizum también se puede llegar. O sea, simplemente es con el móvil y es rápido. Luego con Western Union también. Y me mandáis el número y yo con eso voy a la oficina de correos aquí y puedo cobrarlo. Y si alguien quiere también necesita el número de cuenta bancaria de la cartilla del banco, pues también puedo facilitarlo a través de WhatsApp o a través del email también. Entonces eso, que pues ya lo he dicho, me daba vergüenza decirlo, el pedir y encima dinero, ¿no? Y el caso es que un montón de gente me debe dinero y me da vergüenza ir a pedirles dinero que me deben, de tiendas que han cerrado que tenían género mío o dinero que he prestado. Y hay gente que ha desaparecido, gente que dice que ya ni se acuerda y otros no tienen mucha vergüenza. Y me da más vergüenza a mí, ¿no? Y es un poco eso. Estamos en un momento que quizás es una de las cosas que me tenía que trabajar en este momento. El saber que no puedo con todo, reconocer humildemente que quizás ha sido por un poco, siempre ha habido un poco de rechazo hacia el tema económico, el tema del dinero, pero te das cuenta que es necesario, que es una energía neutral, que no es mala, que no es fea, que es una energía de intercambio, de trueque. Me molestaba que
que en YouTube pusieran publicidad, porque monetizarlo, sí, podría monetizarlo y hacer muchos vídeos y mucha publicidad, pero a mí me molesta cuando me ponen anuncios en YouTube. O sea, me molesta verlo cuando veo a alguien y me molesta mucho más si son en mi propio canal, como que voy hablando y me van cortando. Y encima los ponen ellos como quieren, cuando quieren. No, no lo eliges tú, ¿no? Creo que me comentó una amiga que lo puedes cambiar o igual puedo ponerlo a pie de vídeo y podría volver a poner publicidad, pero a pie de página o a pie de vídeo para que no moleste. Y si quieres lo quitas y si no, no. Entonces, no lo sé. Quité para monetizar porque considero que el tema espiritual, el tema de ayuda y eso, no se debe uno lucrar con eso. Pero también entiendo que a veces ofrezco mi tiempo o mi conocimiento y, y como energía neutral o energía limpia o energía que ahora mismo hace falta para seguir construyendo y poder seguir pagando al banco los préstamos que recaen sobre la montaña de la escalinata en casinos, pues pesan un poquito. Hay gente pues eso, lo que queráis, yo estoy agradecido. Me gustaría hacer en ese crossfolding, más adelante con los proyectos, hacer como donativos con recompensa y hacer como ese trueque, ¿no? Pues, si, si pones 15 euros, te mando el libro de numerología dedicado. Si pones 35 euros, te hago una sesión de 1 hora de numerología o de terapia a distancia. Si pones 50 euros, tienes un curso presencial en la escalinata. Si pones 80 euros, tienes alojamiento todo el fin de semana con pensión completa y curso en la escalinata. Entonces me gustaría hacerlo así pero también entiendo que mucha gente de la que me sigue en YouTube, por ejemplo, es de Centroamérica y Sudamérica, Norteamérica y de países de Europa como Suiza o en Inglaterra o Francia y es más complicado, ¿no? El poner una recompensa, un libro sí, lo puedo mandar o algo de artesanía que hago o tambores o cosas así. Eso me lo plantearé un poco más para adelante, pero este vídeo era un poco de eso, de regalo de cumpleaños, ¿me quieres hacer feliz? Pues lo que... 1 euro, 1 euro. Yo encantado. Yo no, el banco. Es que también es triste, ¿eh? Encima no pido para mí, pido para el banco. Y para una deuda que ya he pagado. O sea, que considero que con los préstamos, con los intereses que he pagado ya tenía pagado el préstamo. Es un poco... A ver si cambiamos la economía entre todos y hacemos cadena de favores y entre todos hacemos proyectos como los mandalas o los mandalas de economía, que cuando funcionan bien y hay mucha gente y nadie roba el dinero en el centro y sí que se mueve y sí que es verdad, hace falta el que lleve y coordine en el centro o el mandala o el telar, tiene que ser muy honrado y tiene que haber buena comunicación porque me he enterado de cosas buenas y cosas malas. Hay gente que sí que ha cobrado y otros ha desaparecido el dinero y la persona que lo gestionaba. Así que hay que tener cuidado con eso. Pero eso, a ver si entre todos cambiamos el mundo y gracias por las felicitaciones de cumpleaños. Y si a alguien le resuena, le vibra y le apetece echarme una mano, yo encantadísimo, sinceramente, por conservar este lugar, para que no se lo quede el banco y no quiten la montaña esta, que yo no tendría problemas, yo reempiezo, yo en la furgo me pongo un colchón y me la hago camper y a viajar por ahí, que no tengo ningún apego a esto, y evoluciono y cambio y me adapto, pero es más por lo que puede dar esto, por lo que puede ayudar, por lo que puede mover y por el punto energético que desde aquí se llega a la Tierra. Bueno, sin más, me despido. Chao.